Eh, entonces es importante que estemos en esta tónica de estar participando, de estar adelantando nuestro trabajo final. Vamos a poner en manos de Dios la sesión de esta noche. Hoy nos acompañará Rosita y Emilsen Ramos con un tema muy interesante y que nos va a seguir fortaleciendo en todo lo que hemos venido recibiendo durante estas sesiones. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, colocamos en tus manos la sesión de hoy. Pidamos especialmente por todos aquellos sitios de nuestro país donde sigue la violencia golpeando especialmente a todos los actores sociales. Pidamos por sus familias, pidamos especialmente también por aquellos sitios de nuestro país que están golpeados también por las inundaciones, por toda esta lluvia que está cayendo, que es bendita también, pero que en algunos sitios está causando grandes dificultades para las personas. Hagámoslo a través de la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenida Rosita y Emilsen, entonces los dejo en compañía de ellas. Bien, Miguel, muchas gracias. Muy buenas noches para todos y todas. Nos da muchísimo gusto volvernos a ver ya en estas últimas dos sesiones temáticas que ustedes van a tener, en donde vamos a hacer una aproximación, porque no vamos a entrar como tal a apropiar herramientas a profundidad, pero sí vamos a hacer una aproximación dentro de este diplomado a dos elementos que siguen siendo muy importantes dentro de la dimensión social de la evangelización para servir de verdad a la conversión de las realidades sociales, a la transformación. Por un lado, el análisis de realidad, que es el tema que nos concentrará el día de hoy, que no es cualquier análisis de realidad, sino un análisis desde la mirada pastoral, es decir, desde la perspectiva cristiana. ¿Qué significa hacer análisis de realidad? ¿Para qué se usa? ¿Y cómo se puede hacer formas de análisis? Y la próxima sesión sobre la incidencia como un instrumento desde el cual la Iglesia, según ese sueño del Papa Francisco, ¿sí?, de corazón abierto para construir un mundo abierto, es decir, la incidencia como un camino que nos pone en diálogo con las estructuras, con las instituciones, con los actores, con los otros, en la sociedad ampliada para desde ahí trabajar juntos por el bien común. Entonces, a partir de eso, pues estas dos sesiones vamos a intentar hacer una aproximación lo más profunda posible según el tiempo que nos da. Pero sí quería, a manera de introducción, porque realmente quien va a entrar ya a desarrollar las herramientas y digamos, el itinerario de cómo hacemos actualmente, aprovechando muchos de los recursos que nos ofrecen las distintas disciplinas sociales, pues va a ser la colega Emilsen Ramos, quien está pues al frente de la estrategia del Observatorio del Secretariado Nacional de Pastoral Social. Pero yo, o esta servidora, va a estar justamente haciendo una parte más introductoria para plantear cuál es como el elemento, el foco, la perspectiva desde donde la pastoral social o la dimensión social de la evangelización entiende la importancia del discernimiento en la realidad. Entonces, pues es muy importante en esto entender, tal como se nos ha indicado, que el cristiano no hace análisis de realidad para ser profeta de calamidades, hace análisis de realidad para ser testigo de esperanza. Y eso significa una forma de ver la realidad distinta, una forma de ubicarse delante de la realidad distinta y tener la capacidad de dejarse interpelar por esa realidad, asumirse como parte de esa realidad y por lo tanto eh, entenderse como levadura de cambio dentro de esa realidad. Tomamos como
iluminador el número 36 del documento de Aparecida, donde nos da unos elementos, unos rasgos característicos, con qué actitud el cristiano debe hacer el discernimiento de la realidad. Dice, mirar la realidad con más humildad, sabiendo que ella es más grande y compleja que las simplificaciones con que solíamos verla en un pasado no demasiado lejano, y que en muchos casos introdujeron conflictos en la sociedad, dejando heridas que aún no logran cicatrizar. Es decir, aproximarnos a la realidad con humildad, porque no somos los dueños de toda la comprensión, no tenemos la capacidad de tener toda la comprensión de la realidad, pero desde nuestro alcance lo hacemos con humildad, con esperanza y sobre todo con una mirada contemplativa, porque aún en medio del caos somos capaces de ver a Dios actuando allí. Adelante, Emilce. Es importante que nosotros, pues primero nos ubicamos. ¿Qué es eso de hacer análisis de realidad? ¿Sí? Hacer análisis de realidad con una mirada pastoral, pues es una metodología desde la cual agentes de pastoral, miembros de grupos de iglesia o sencillamente organizaciones de inspiración cristiana, ¿sí? Entienden, problematizan, comprenden y analizan el contexto social, político, económico y cultural que nos rodea para discernir, es decir, discernir qué dentro de esa realidad son signos de vida y cuáles de esos rasgos o sesgos de la realidad son signos de muerte que afectan a la persona, a la dignidad y que es necesario o que claman conversión, que es necesario transformar para que se haga presente el reino de Dios. Bajo esta comprensión, entonces, adelante, bajo esta comprensión, entonces, siempre es importante no olvidar, ya ustedes profundizaron en una sesión anterior o abordamos el método pastoral, que es el ver la realidad, el juzgarla y el actuar dentro de esa realidad. Pero nosotros hemos ido un poco más allá tratando de comprender que ese ver la realidad no es un ver como si yo estuviera por fuera de ella o como si yo tomara distancia y estuviera sencillamente por fuera y veo la realidad para juzgarla según mi criterio, sino ese ver significa también verme dentro de la realidad. Y eso implica partir desde la misma vida de quienes participan de un análisis de realidad. Porque nosotros, desde nuestras propias historias, desde nuestra propia actitud y comportamientos personales, colectivos, hacemos y tejemos esa parte de realidad. Y cómo esa experiencia nos permite tomar conciencia de que la realidad tiene una perspectiva mucho más amplia cuando tengo la capacidad de verme desde ella y desde ahí me puedo asumir como un agente de transformación. En la comprensión y el discernimiento de la vida, que es un poco el juzgarla, pero un juzgar que tiene la capacidad de adentrarse en esa realidad y desentrañar, digamos, como los vínculos, relación, causa y efecto que tiene. Es decir, que me permita entender no solamente qué pasa, que es lo que yo veo, sino por qué pasa lo que pasa. Y entonces eso solo es posible cuando yo me voy a un nivel más profundo y desentraño relaciones, causa y efecto, actores, relaciones, tendencias, latencias, es decir, cuáles son esos elementos dentro de la realidad que me permiten comprender mejor cuál es esa dinámica funcional o disfuncional de las relaciones que están provocando una problemática o algunos rasgos o luces, digamos, esperanzadoras dentro de la realidad. Y luego aplicarles una lente, un foco, una lente desde donde vemos esa realidad. Ese es lo que entendemos nosotros como el juicio. Es decir, a la luz de los valores del evangelio y del pensamiento social de la iglesia, los aplicamos para ver esa realidad y a partir de filtrarlos bajo estas luces, entonces podemos discernir qué es lo que clama conversión ahí. Es decir, nos dejamos interpelar profundamente por esta realidad y desde ahí tenemos la capacidad de poder decir aquí esto debe transformarse, esto debe fortalecerse porque contribuye a la dignificación,
porque está de acuerdo a los designios de Dios de la salvación de la persona, de la promoción humana integral y del bien común. Ahora, el discernir, el actuar, es ya ese tercer momento que nos permite a todos optar, ¿sí? Elegir, decidir por algo. Y esto es muy importante porque muchas de nuestras análisis de realidad se han comprendido como un paso previo, un requisito previo más bien para argumentar un plan pastoral. Pero realmente el discernimiento tiene que ser más periódico, más constante, más cotidiano, porque el tomar posición, fíjense ustedes que la realidad es absolutamente dinámica. Aunque Colombia es un país muy particular, con unos signos que son estructurales y que se mueven muy lento y que tardan mucho en el tiempo, hay unos elementos que evolucionan muy rápido. Hasta hace 3 años no teníamos la pandemia y los efectos que la pandemia ha generado y que han mutado con otros factores históricos en Colombia y hacen que la realidad de pandemia en Colombia no sea la misma que en cualquier otro país de la región, por ejemplo. Un contexto como el del estallido social también ha habido en otros países de América Latina, pero en Colombia hay unos rasgos particulares. ¿Y qué lo hace particular? Y eso tiene que ver con que el discernimiento es lo que a nosotros nos da la posibilidad cotidianamente, digamos, en la coyuntura, pero también en los procesos de más largo plazo, tomar posición, hacer opciones, tomar decisiones. Para eso se hace el discernimiento. ¿Con qué nos quedamos? Esta es nuestra opción, esta es nuestra decisión. Y allí es donde entonces podemos decir claramente que esta experiencia de hacer presente, de colaborar con la presencia del reino que ya está y que viene, es justamente contemplar a Dios actuando ahí, pero cómo nosotros podemos ser útiles en esta historia de salvación, haciendo una opción clara, coherente y muy sincrónica con aquel a quienes nosotros decimos seguir, es decir, por quienes nos hemos declarado discípulos y además misioneros, es decir, de la persona de Jesucristo. Ahora bien, adelante. Eso significa que nosotros hagamos discernimiento a distintos niveles. Si lo que nosotros queremos, y hemos hablado claramente en otras sesiones, de que la evangelización y el resultado de la evangelización tiene que ser siempre la transformación a la luz de los valores del evangelio, de las personas, las relaciones, las estructuras y los modelos de vida. Pues eso significa que el discernimiento que nosotros hagamos necesita involucrar esos 4 niveles, es decir, que necesitamos discernir cuáles son las conversiones personales que cada uno tiene que asumir. Esta realidad nos exige unas conversiones personales. Por ejemplo, estamos escandalizados por toda la crisis ambiental que tenemos, por la crisis climática. La crisis climática, claro, pasará por políticas públicas, pero antes de pensar en eso, tenemos que pensar en cuáles son las conversiones personales que tenemos que hacer, cómo aprendemos un estilo de vida que sea sostenible, y en eso me corresponde a mí cambiarme el chip de consumo, cambiar el chip de estilos de vida que son agresivos con la naturaleza, con la creación. Y eso significa cambiar actitudes, pensamientos, mis criterios de juicio y mis propios comportamientos. Eso ahí tiene que llevarnos la decisión de convertirnos, de hacer conversión, ¿sí? De la transformación. Las relaciones, entonces, ¿qué debe ser modificado en la forma de relacionarnos con la creación, con los otros, frente al tema de la crisis climática? Frente a qué conversiones tienen que vivir las instituciones en su forma de tomar decisiones, en su forma de proceder, y qué cambios tenemos que vivir en nuestros modelos de vida. El sistema económico es seriamente contradictorio, por ejemplo, al tema de la crisis climática. Entonces, qué modificaciones clama el sistema, el modelo que nos rige, las políticas públicas? Y entonces ahí es donde podemos entender, miren, todo lo que realmente nutre un buen discernimiento de la realidad. Pero para eso necesitamos hacerlo con una clara conciencia de que no nos podemos quedar adelante, Emilce, en un nivel meramente fenomenológico. Es decir, la realidad
yo les diría, dime a dónde pones tu mirada de la realidad, yo te digo el tipo de pastoral que haces. Dependiendo de la visión que yo asuma y a dónde pongo la capacidad de lectura de mi realidad, dependerán mucho de la visión del trabajo que yo haga. Si mi análisis de realidad es superficial y me quedo solo en lo fenomenológico, en esa realidad proximal que además es muy dinámica, son hechos, acontecimientos que ocurren todos los días y que estamos viendo. Entonces lo que dicen los medios, eso fenomenológico y es muy dinámico, es una realidad que es muy superficial, ¿sí? Es como si un médico se queda tratando solo los síntomas, ¿sí? Se queda calmando la fiebre y entonces solo le da acetaminofeno, paracetamol. Pero el médico verdadero es el que tiene la capacidad de decir, ok, por ahora te voy a dar paracetamol, pero te voy a mandar estos análisis para entender de qué proviene la fiebre, si es una infección, qué es. Entonces, los análisis que él receta es para tratar de entender ese sistema de órganos que están allá interconectados, qué está funcionando o qué está disfuncional y está provocando un problema. O si hay una falla estructural. Entonces, por eso miran toda la historia clínica y además le preguntan si usted tiene en su familia antecedentes de hipertensión y no sé qué otras cosas, y entonces empiezan a mirar cosas estructurales. Eso es, a grandes rasgos, lo que significa una mirada a distinto nivel de la realidad. Entonces, si yo me quedo viendo fenomenología, atiendo síntomas. Entonces, soy una iglesia bombera que solamente estoy apagando incendios de lo que se ve, las llamas, pero no mitigo lo que está detonando el incendio y menos hago transformación estructural. Entonces, ¿a dónde quiere usted realmente llegar con la dimensión social de la evangelización? Y para eso, ¿a dónde quiere poner la mirada y el foco crítico de su análisis y discernimiento de la realidad? ¿Se va a quedar en lo proximal o va a ir a un nivel más intermedio, por lo menos para entender esas interacciones entre actores? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué ocurre lo que ocurre? ¿Sí? ¿Quién está detrás de todo eso? ¿A quién le conviene lo que pasa? ¿Sí? Fíjense que una cosa es decir, nos estamos matando y las cifras son esto y está creciendo la violencia. Pero otra cosa es preguntarnos por qué nos matamos, a quién le conviene que nos matemos. Esas dos preguntas ya nos ponen en un nivel intermedio, ¿sí? Pero además, ¿sí? ¿Qué es lo que estructuralmente hace que nosotros nos estemos matando desde hace tantos siglos? ¿Qué hay detrás en nuestra cultura, en nuestra forma de estructurarnos como sociedad, que sustenta la violencia como si fuera una práctica necesaria para resolver los problemas entre los colombianos? Entonces, ¿a dónde ponemos nuestra mirada? Eso determinará el tipo de pastoral que nosotros hacemos. Con esto cierro un poco mi intervención diciéndoles, pero aún así, poder llegar a estos niveles de profundidad exige mucha paciencia porque los problemas proximales son de rédito rápido, eso podemos hacer cositas y se ve, pero cuando queremos hacer conversiones estructurales toman su tiempo. Y si nosotros caemos en el mismo cuento de los politiqueros, que solamente trabajan para cositas que se vean en su periodo y poderles poner una placa y quedar en la historia para siempre, pues entonces dediquémonos a hacer lo mismo de siempre. O si queremos hacer grandes transformaciones, seguramente habrá que invertir en el capital humano, en la promoción humana a la que usted no le puede poner una placa en la conciencia por decir aquí pasé yo y hice transformación. Pero claramente, delante de Dios, seguramente que es lo que tenemos que hacer. Entonces la invitación es, de verdad abramos el corazón y la mirada, con una mirada profética, pero sobre todo basada en la esperanza, para poder hacer lecturas de realidad que nos lleven a la conversión propia, a la conversión de nuestras estructuras eclesiales, para poder hacer mejor el servicio de la conversión en la sociedad. Muchas gracias. Adelante, Nilce. Muchas gracias, Rosa Inés. Buenas noches para todos y para todas. Muchas gracias por estar en este espacio. Sí, precisamente yo quiero retomar esto que dice Rosa Inés, y es precisamente porque el análisis de realidad es una comprensión crítica de esas realidades que nos convocan en las comunidades y que es indispensable pues para planear y generar también unos procesos de cambio social.
En ese sentido, pues hay unas características muy particulares del análisis de realidad desde el enfoque pastoral. El primero es que parte de una concepción de la persona humana y una obligatoria dimensión del encuentro con el otro. Es precisamente que a través del análisis de realidad podamos reconocer esas otras alteridades, es poder reconocer al otro y a la otra en sus diferencias y en sus particularidades, pero teniendo claro que todos vamos hacia el mismo camino de salvación. Entonces es poder generar y reconocer que a pesar de las diferencias, cada persona pues tiene dignidad, una dignidad humana que vamos a reconocer y que es precisamente a partir de ese análisis de realidad que se comienza a generar ese proceso de reconocimiento. También este análisis de realidad parte también de una concepción de las relaciones humanas en donde se busca el fortalecimiento de las pequeñas comunidades cristianas. En ese sentido se busca reevaluar y resignificar esas formas de relacionamiento para identificar qué es, por ejemplo, esos signos de muerte de los que nos hablaba Rosa Inés, en donde podemos ver injusticias y demás, pero más allá de verlo como acciones o prácticas buenas o malas de una manera dicotómica, es poder trascender más allá y poder analizar y reflexionar qué es lo que está generando esas situaciones o esos signos de muerte para poder identificar también las fortalezas y poder darnos cuenta o visibilizar esos signos de vida que son las fortalezas y los recursos con los que cuentan cada una de las comunidades desde sus particularidades. En este sentido también el análisis de realidad desde el enfoque pastoral parte de ese horizonte teleológico y es poder reflexionarlo a la luz del Evangelio, a la luz de la misión social del Evangelio, y es que más allá de poder ver esas realidades es cómo las podemos transformar y de alguna forma pues posibilitar el reino de Dios en la tierra, ¿no? Desde las mismas relaciones a nivel personal, a nivel relacional, comunitario, estructural, cómo damos un horizonte teleológico a esas acciones, a esas prácticas que estamos desarrollando en la cotidianidad y que precisamente también busca que no sea un análisis de terceros, de personas ajenas o externas a la comunidad, sino que precisamente parta de ese análisis de las propias comunidades, que parta de ese análisis en donde todos, a pesar de su trayectoria o independientemente de diversas particularidades, pueden aportar a la construcción también de sus comunidades y a las transformaciones de esas realidades, ¿sí? En ese sentido, pues todos estamos en la capacidad de ser agentes de pastoral, quienes podemos reconocer las necesidades propias y también podemos, a partir de nuestras habilidades y conocimientos, aportar a esa transformación. También el análisis de realidad con enfoque pastoral tiene un fuerte componente de discernimiento, como le decía Rosa Inés, guiados por el Espíritu para leer los signos de los tiempos, estos signos de vida y muerte. Y no es como otras prácticas diagnósticas. Ustedes se podrán dar cuenta, muchas comunidades pues están muy cansadas de que lleguen proyectos ocasionales de un año que son temporales, pero pues no brindan alternativas de transformación verdadera porque pues llegan, hacen alguna acción concreta y se van. El enfoque pastoral lo que busca es precisamente generar ese proceso de reflexión y discernimiento de una manera a largo plazo, que podamos identificar estos escenarios y irlos transformando de manera cotidiana desde nuestras mismas prácticas. Esto pues exige un compromiso como discípulos y misioneros. Entonces, ¿cómo analizamos o cómo podemos realizar ese análisis de realidad? Primero, la definición de los objetivos de análisis. Hay muchas, como nos explicaba, hay diferentes niveles de análisis de realidad, el proximal, el estructural, pero la idea es poder definir esos objetivos de análisis, bien sea en situaciones de crisis, bien sea para el fortalecimiento de las comunidades. La idea es que ese análisis de realidad tenga un alcance que nosotros podamos también de alguna forma construir conjuntamente de acuerdo a las necesidades y particularidades de nuestra comunidad. Entonces, en ese sentido, el análisis también parte de una descripción del territorio, es decir, todas esas condiciones objetivas en torno a las características particulares de nivel social, ambiental, económico, político y cultural
que involucran nuestras comunidades y las relaciones que se dan dentro del territorio. Algunos de ustedes, con algunos he tenido la oportunidad de tener asesorías frente a los trabajos y esto es muy importante. Yo les señalaba la importancia de mirar esas particularidades, si bien muchos los grupos tienen diversos territorios, están compuestos por diferentes jurisdicciones, la idea es poder identificar también qué elementos en común habían dentro de esos territorios y en qué podríamos entrar el análisis, en qué podríamos entrar la mirada para poder generar también ese ver, ¿no? Ese ver frente a por qué es importante esto que queremos desarrollar con las comunidades. En ese sentido, la manera en cómo analizamos también va a tener una percepción social o unas subjetividades existentes sobre aquello que queremos poner en marcha durante el acompañamiento pastoral. En este sentido, pero no es reducirnos, digamos, como que esta percepción social la entendamos de una manera reducida, sino que precisamente entendamos que esto también hace parte de las prácticas y los comportamientos que se desarrollan a nivel comunitario, ¿sí? Para poder ir más allá, ¿qué hay detrás de esa percepción social? Y en ese sentido también la manera en cómo analizamos es a través de ese análisis de información. Es decir, identificar esas causas y consecuencias de los fenómenos que se presentan en el territorio. ¿Por qué es así y no es de otra manera? ¿Por qué en este territorio estas dinámicas se dan de esta manera? Y puede ser que en otro territorio que queda en el municipio cercano no se da de esta manera. Entonces, ¿qué son esas particularidades? Eso es lo que nos permite también el análisis de información y generar como ese discernimiento sobre las causas y consecuencias de los fenómenos, porque nos permite entender qué es lo que caracteriza o cuáles son esas particularidades a nivel territorial que nos permiten también entender por qué esta realidad se presenta de esa manera y no de otra. También la idea es que a través de ese análisis de realidad podamos identificar aspectos sobre los que podemos y queremos intervenir o acompañar para una determinada situación de cambio. En este sentido, esto es muy importante retomar que precisamente nuestra labor cristiana es precisamente generar un proceso de largo alcance. Esto no se acaba con una acción específica, sino que precisamente es importante seguir generando esos acompañamientos porque las transformaciones y las formas en que nos relacionamos tanto con nosotros mismos como con las demás personas, pues son procesos de largo alcance. Entonces, para eso también es importante que prioricemos y nos permitamos identificar esos aspectos sobre los cuales podemos intervenir o acompañar en este momento específico en el que vamos a desarrollar este análisis de realidad. Y finalmente, el cómo analizamos también pasa por una construcción de alternativas y estrategias. Es precisamente aquí donde se concreta ese análisis de información y ese ver la realidad desde el enfoque pastoral, en donde buscamos es precisamente la transformación de esos fenómenos o problemáticas que se presentan en el territorio y que queremos poner en marcha durante el acompañamiento pastoral. Existen diferentes herramientas de recolección de información. Aquí vamos a socializar de manera particular 4, pero la idea es que estas herramientas de recolección puedan ser también construidas con las propias comunidades porque es principalmente este análisis de realidad pues requiere precisamente ese diálogo de saberes entre los diferentes miembros de una comunidad. Entonces, la primera herramienta es la línea de tiempo, que es una herramienta participativa y permite identificar o representar de manera secuencial los hechos históricos, situaciones o acontecimientos importantes en relación con un fenómeno determinado. Un fenómeno que queramos analizar frente a esa gran realidad que acompaña a nuestras comunidades. Para su desarrollo podemos tener en cuenta algunos elementos y es, primero, priorizar el eje temático a indagar. Existen un sinnúmero de situaciones que se presentan cotidianamente en las comunidades y el objetivo es precisamente priorizar porque a veces es muy difícil abordar, digamos, de manera general o estructural. La idea es buscar un nivel intermedio que podamos generar ese análisis de realidad para generar, digamos, esas relaciones tanto en estas situaciones que se dan de manera proximal como estas que se dan de manera estructural, pero que podamos entender ese relacionamiento entre estas dos situaciones, estas dos circunstancias para poder generar ese análisis de realidad.
Entonces, la idea también es identificar un periodo de tiempo en el que vamos a abordar con la línea de tiempo. La idea es que podamos identificar si frente a un fenómeno, por ejemplo, un ejemplo que es lo que está pasando en La Mojana, que en tiempos de lluvia se presentan complicaciones por el desbordamiento de ríos y demás. Entonces, que podamos identificar desde cuándo queremos generar ese análisis de realidad. Por ejemplo, desde hace 5 años, esto ha venido aumentando, por ejemplo, desde hace 5 años. Entonces, que podamos identificar ese periodo en que lo vamos a abordar y poder analizar esas secuencias o hechos relevantes que se han dado en torno a ese fenómeno, ¿sí? Para eso también es importante ordenar cronológicamente cada uno de los eventos o hechos históricos que son relevantes para ese tema escogido y que nos permitan también generar una breve explicación para registrar de forma breve y clara. Esto nos permite identificar los procesos en torno al fenómeno que estamos analizando. Existe otra herramienta que es la cartografía o mapa social, que también es una herramienta de construcción participativa y que permite representar el territorio de una manera más concreta y evidenciar cómo los miembros de una comunidad perciben las relaciones dentro de ese territorio, no solamente dentro de su espacio físico, sino cómo también se dan esas prácticas cotidianas, los recursos, actores claves o procesos que ocurren dentro de ese territorio. Para eso también es importante definir qué es lo que vamos a indagar, qué es lo que nos interesa sacar, digamos, obtener, digamos, de ese diálogo y de ese reconocimiento que se va a hacer también frente al fenómeno particular que vamos a analizar. Entonces, para eso, pues podemos definir un tema, pueden ser espacios, problemas, conflictos, actores a nivel social, económico, político, cultural, que podamos representar y en torno a los cuales vamos a responder, digamos, esta herramienta o vamos a generar unas preguntas orientadoras para poder representarlo en el mapa social. Para eso se construyen entonces estas preguntas orientadoras que busquen indagar sobre esos elementos que queremos identificar en el análisis de realidad y que nos permitan pues obtener, digamos, esa información y construirla de manera colectiva. Para eso entonces también se realiza una lluvia de ideas frente a las posibles respuestas de cada pregunta y la comunidad procede a desarrollar el mapa ubicando los elementos pues, identificados en ese diálogo. Por ejemplo, si estamos interesados en identificar espacios que se consideran poco seguros dentro de una comunidad, o por ejemplo espacios o donde se desarrollan las principales actividades económicas, o por ejemplo en dónde son los principales espacios de socialización y diálogo social. Estos son elementos importantes que pueden orientar digamos esas preguntas para desarrollar la cartografía o mapa social y que en plenaria la idea es que se socialice y se retroalimente. Otra de las herramientas que pueden ser importantes utilizar es el árbol de problemas, que permite, digamos, identificar y representar una situación negativa o un problema, pero también posibles situaciones o alternativas a una situación en particular en relación con sus causas y consecuencias. En este sentido, pues el árbol de problemas brinda unos insumos necesarios para obtener una visión general de la problemática o del fenómeno que estamos analizando y poder realizar un proceso de planeación para abordarlo. Entonces, si ustedes se fijan, para representar el árbol de problemas, el tronco va a ser el problema central o una situación en particular. No necesariamente pueden ser problemáticas, sino que en el tronco puede ser un objetivo que esperamos generar sea el caso mencionar lo que están trabajando con sus proyectos frente a una escuela. ¿Cuál sería el objetivo de la escuela? ¿Cuáles serían las causas o en este caso como las condiciones que pueden ayudar o contribuir al desarrollo de la escuela pastoral y los efectos que tendrían sobre esa realidad en particular de sus comunidades? Este sería una buena herramienta que ustedes podrían utilizar. Que sería pertinente también que ustedes lo puedan apropiar y manejar también desde algo muy simbólico de las propias comunidades en las que ustedes se encuentran. Entonces, por ejemplo, no un árbol, sino, no sé,
algo más relacionado a su contexto. Por ejemplo, no sé, en algunos escenarios se trabaja con los ríos, en otros escenarios se trabaja con abejas o con las metáforas que son muy de las comunidades y que representan algo importante para las comunidades. Sería muy interesante que de pronto ustedes lo pudieran trabajar y abordar con sus comunidades desde algo muy cercano a ellas. ¿Cómo se desarrolla entonces este árbol de problemas? Y es primero pues hacer una lluvia de ideas para identificar el problema central, problematizar o priorizar la problemática o la solución o el objetivo que queremos abordar, identificar las causas del problema o las condiciones que pueden abordar a ese objetivo general y lo que influye, ¿sí? Estas serían como las raíces. También generar o examinar los efectos o consecuencias que genera o el problema o la solución que estamos contemplando, como qué impactos tiene en la comunidad, y establecer también la situación deseada, es decir, objetivos de solución, qué nos gustaría lograr e identificar esos medios necesarios para lograrlo. ¿Sí? También nos permite esta metodología generar o definir acciones que configuren alternativas para la solución al fenómeno que estemos abordando o analizando. Finalmente, hay una herramienta que se llama mapa de actores que de alguna forma consiste en identificar un listado de posibles actores, pero más allá del listado de actores es poder identificar la manera o el impacto que estos actores sociales, comunitarios, institucionales tienen sobre los territorios. ¿Qué impacto, qué acciones o interacciones tienen estos actores en los territorios y cómo esas interacciones y perspectivas o acciones que generan en el territorio, pues también tienen un impacto en las prácticas o en los comportamientos que puedan generar unas perspectivas en un futuro inmediato también. Es una herramienta participativa que contribuye a determinar las responsabilidades y los compromisos que también algunos actores pueden asumir frente a esa transformación social. Entonces es una herramienta clave para establecer comunicación para la planeación e implementación de actividades que nos permitan la transformación de esas realidades. Este es un ejemplo de mapa de actores. Acá se ponen los nombres de los actores y podemos analizar diferentes elementos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo son ese tipo de relaciones entre los diferentes actores? Puede ser de colaboración, de conflicto, de colaboración y conflicto. O podemos analizar otras condiciones, como aquellos actores que contribuyen al bienestar o a la seguridad de las comunidades, o aquellos actores que han tenido un impacto en la actual situación de movilización social, por ejemplo. Entonces, a través de este mapa de actores, el objetivo también es delimitar el objeto de nuestro mapa para identificar esas situaciones o iniciativas en las que se va a abordar el mapeo y que incluya pues los actores involucrados en dicho tema. Entonces, por ejemplo, no sé, para abordar una problemática de embarazo adolescente en las comunidades. Entonces, el eje central sería, por ejemplo, Secretaría de Salud, pero resulta que también hay comunidades o hay iniciativas o asociaciones comunitarias que también influyen sobre el tema porque están desarrollando actividades con los estudiantes, por ejemplo, de un colegio. Entonces, son actores claves que no necesariamente son institucionales, pero que generan o inciden en el tema o en el objeto que en el proceso que vamos a analizar. La idea también es que a través de lluvia de ideas se pueda identificar este listado de actores sociales o institucionales involucrados en una situación o iniciativa, así como sus funciones y misiones para identificar con cuáles tendría que fortalecerse, por ejemplo, las relaciones o con cuáles ya existe una relación fuerte y podemos apoyarnos en esa relación fuerte para realizar actividades. Y también esto nos permite hacer una categorización de los actores identificados, donde no solamente se puedan evidenciar instituciones o instancias de participación, sino también diferentes actores que no teníamos contemplados inicialmente frente al análisis o frente al fenómeno que estamos desarrollando de análisis. Esto también nos permite entonces identificar diferentes tipos de realidad o niveles de influencia sobre esos actores que pueden ser cooperación, conflicto,
indiferente frente a la situación y que de pronto podamos construir una estrategia para abordar esos actores que de pronto son indiferentes para otras y para esa situación que estamos identificando. Entonces, esta es una herramienta de construcción participativa que también nos permite generar unas estrategias y una planeación frente al objetivo que queremos abordar. De manera muy concreta, este es como la presentación de las herramientas y posibilidades de implementación de los análisis de realidad, y les queremos proponer que con base en en esta socialización, pues también ustedes puedan identificar o hacer un análisis de realidad ya en la práctica a partir del proceso de lectura y análisis de una situación en particular. Para esto les proponemos la noticia: denuncian reinicio de minería alrededor del arroyo Bruno en La Guajira. Entonces, hasta aquí es como la actividad práctica. No sé si tienen alguna pregunta antes de que pasemos al ejercicio práctico. ¿Alguna pregunta? ¿O pasamos al ejercicio? Ok, vamos a dar paso entonces al ejercicio. Vale. El objetivo es que puedan leer la noticia, que es una situación concreta, es reciente, la noticia es del 10 de septiembre y es una situación ambiental que se está presentando en una comunidad indígena de La Guajira. La idea es que ustedes puedan leerlo a través, pues con su grupo, y puedan utilizar alguna de las herramientas que hemos socializado, bien sea el mapa de actores, el árbol de problemas, la cartografía. Digamos, creo que sí es un poco complejo, pero si la quieren desarrollar, podrían desarrollarla, o la línea de tiempo. La idea es que ustedes puedan apropiar también estas herramientas, o si pueden, digamos, en el diálogo con sus compañeros, identificar otra herramienta que les sirva para generar ese análisis de realidad de esta noticia en particular, pues que también nos puedan compartir también ese ejercicio. Y tenemos como unas preguntas orientadoras para que puedan también generar el ejercicio práctico sobre este tema de análisis de realidades. ¿Cuál es el principal problema identificado en esta noticia o artículo compartido? ¿Cuáles son las causas y consecuencias de dicha problemática? ¿Qué alternativas de solución podrían proponer frente a esta situación? ¿Qué iniciativa se priorizaría? ¿Y qué actores sociales e institucionales intervienen en esta problemática en particular? ¿Cómo se relacionan de acuerdo a la información que se presenta en el ejercicio práctico? Entonces, les vamos a compartir la noticia por el chat. No sé si me ayudas, por favor, para que puedan acceder a la noticia. Ok, en la presentación está todo, ¿cierto? Sí. Ok, les voy a enviar la presentación al grupo de WhatsApp y allí está todo, ¿vale? Entonces ya ¿No les envío. tienen alguna duda, alguna pregunta? Bueno. Entonces, Michael, no sé si nos ayudas a armar los grupos, por favor, para que puedan analizar esta situación de la noticia y puedan desarrollar el ejercicio práctico. Claro que sí. ¿Grupos de cuántas personas? 163, como de a 7, 10 personas, de 7 a 10 personas, más o Vale, menos. listo. Ya mismo se van a grupos. Vale, muchas gracias. Ok, me confirman si ya recibieron en el WhatsApp las presentaciones. Ok, ya le envío, padre, a su correo. ¿Alguien me puede confirmar si recibieron en el WhatsApp? Ok, por Sí, favor. señor. Gracias.
Bueno, muy bien, ya estamos regresando. Emilsen, 2 minutos para cerrar. Vale, no, muchísimas gracias a todos. Pude acompañar un espacio de diálogo y se pudo identificar, digamos, que solamente con una situación en concreta como esta, que era una problemática ambiental de una comunidad indígena, pues podíamos utilizar varias herramientas para generar ese proceso de reflexión y discernimiento sobre esa realidad e incluso contemplar iniciativas que brindaran una posible alternativa a esa situación que se estaba presentando. Ese era el ejercicio. Agradecerles también por, digamos, participar de este espacio y pues nada, igual cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran profundizar, pues entonces también estaremos como atentos. Muchas gracias. Ok, Emilsen, muchísimas gracias. Creo que ha sido una tarde bien interesante. Yo por lo menos también estuve en uno de los grupos, ver cómo aprendieron. Aquí estamos viendo cómo aprendieron una cantidad de cosas, de herramientas, cómo hacer ese ejercicio realidad, cómo buscar esas causas, esas consecuencias, esos efectos. Igualmente los actores, ¿no? Excelente. Creo que hicimos aquí es donde se ve finalmente si aprendieron o no aprendieron. Y creo que aprendieron muchas cosas, pero sobre todo ese tema de doctrina social de la iglesia ya uno ven ustedes en el discurso, ya hay ese saborcito de doctrina social de la iglesia, ese manejo de doctrina social de la iglesia, enuncian documentos, ¿sí? El cuidado de la casa común, la Laudato Si, o sea, muy bien, excelente. Yo quedé feliz porque ahí va uno escuchando que ya ustedes adquirieron ese discurso y que seguramente no se va a quedar en un discurso en algo académico, sino que lo van a llevar a la realidad y eso me hace sentir muy bien. Un agradecimiento muy especial a Rosita y a Milsen por acercarnos. Este es un tema, como yo le decía esta mañana a Milsen, que seguramente da para muchas sesiones, para talleres, para discusiones, pero bueno, ya veo que hay ese saborcito de doctrina social de la iglesia, entonces creo que eso nos entusiasma muchísimo porque yo creo que ese ABC, por lo menos eso básico, ahí está ya, ahí está. Seguramente que habrá que profundizar, pero ya hay esas ganas, ya hay ese saborcito a doctrina social de la iglesia y eso me deja a mí muy contento, por lo menos en el grupo donde yo pude participar. Muy bien, eh, son muchas cosas las que tenemos que ir haciendo en esta fase de cierre y en esta noche también vamos a tener un espacio son estos últimos minutos y es precisamente para un tema que es bien importante y es todo el tema de la evaluación, ¿cierto? No, tranquilos, no les voy a hacer examen ahorita, no, tranquilos, no es examen para ustedes, ¿sí? Eh, Siempre dentro de todos estos procesos es importante dejar unos momentos o unos minutos para evaluar, ¿sí? Entonces yo les voy a enviar a través del chat, a través del WhatsApp, em, un link para que ustedes entren y hagamos ese ejercicio de evaluación de nuestro diplomado, ¿sí? Van a tener estos días, creo que hasta el jueves o viernes está abierto, pero yo quisiera que arrancáramos hoy, ¿sí? No quisiera que la evaluación sea como lo último y en 5 minutos ahí ponga ahí ay, que lo que se me ocurra. No, vamos a ir leyendo despacio. Ahí tenemos nuestros objetivos generales del diplomado, qué es lo que buscábamos con el diplomado. Hay una información general que les pedimos a ustedes, su nombre, sus apellidos, su documento, su cédula de ciudadanía, su documento de ciudadanía, el número de ese documento, el país de origen. ¿Sí? Aquí necesito que me pongan el país. Nos piden un poco ver si hay alguien de otros países para poderlo tener en cuenta. Y es una evaluación básicamente de satisfacción, que es para nosotros quienes estamos aquí detrás de este diplomado. ¿Sí? Para nosotros es muy importante que entonces ustedes revisen esos módulos que hemos visto hasta este momento. Aquí está lo que hemos visto hasta este momento, ¿sí? Que revisen los objetivos, que nos respondan, ¿sí? Que lean detenidamente cada pregunta y que marquen donde ustedes creen que debe ser, que a justicia, que con claridad, con objetividad ustedes evalúan todos los procesos, ¿cierto? Entonces vayan leyendo cada uno de los temas que están allí planteados, ¿sí? Eh, cada uno de los contenidos. Y al final hay 3 preguntas abiertas, hay como 3 preguntas abiertas. Entonces también, ¿qué acciones, qué sugerencias, cierto? Todo este tipo de cosas que ustedes ahí tienen para que nos puedan ayudar. La evaluación siempre nos ayuda a quienes estamos detrás a mejorar. La idea es que siempre estos diplomados vayan mejorando, vayan siendo, pero que haya una evaluación también muy objetiva por parte de ustedes. Entonces, les voy a enviar a su WhatsApp
inmediatamente la evaluación para que ustedes la puedan realizar. Al padre Miguel también le enviaré al correo electrónico para que ustedes puedan realizar esta evaluación. Entonces ahí está, vamos a enviarla a los grupos, a los 2 grupos de WhatsApp, y les pido que inmediatamente entren. Inmediatamente vamos a entrar y vamos a empezar a llenar, a leer despacio, como les dije, y a llenar esta evaluación. Vamos a tener tiempo estos días, pero para mí es importante que ustedes empiecen ya ese ejercicio. Bueno, lo voy a colocar también en el chat acá de nuestro, para que ustedes también ahí lo puedan tener en el chat, para que algunas personas ahí ya lo pusimos. Y empecemos a hacer todo este ejercicio que es bien interesante. Entonces, les voy a dar unos minutos desde ya. Entonces, les pido que entremos y que vayamos haciendo el ejercicio con calma, bien hecho, siempre pensando en mejorar, no en ese espíritu de crítica y de, no, aquí es en un espíritu de de construcción. Entre todos construimos. Recuerden que la Escuela de la Caridad es de ustedes, no es de nosotros. Nosotros estamos ahí y después estarán otros, pero es de ustedes. Hagan de ustedes, hagan de esta escuela la escuela de ustedes, es de ustedes. Y como es de ustedes, entonces hacen las mejores sugerencias, siempre en un tono positivo, que eso es muy importante. Pero bueno, ahí los dejo, no les digo nada más. ¿Alguien me confirma si está escuchando la música o no? Todo bien. ¿Sí? Ok. Es para que no se van a dormir. La música no es para que se duerman, sino para que se puedan concentrar.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Yo creo que ahí vamos avanzando en ese ejercicio. La idea es que ustedes lo terminen durante esta noche. Les pediría el favor a los coordinadores que ojalá les digan a todos los integrantes de sus equipos para que por favor hagan evaluaciones. Muy importante para nosotros, siempre como les digo, para mejorar. Esto es para mejorar, para implementar, para seguir trabajando y seguir profundizando en los procesos que nosotros llevamos como Escuela de la Caridad. Y eso es gracias a ustedes que nos dejan sus observaciones, que nos dejan sus sugerencias y que nos evalúan los procesos. Eso es importantísimo para cada uno de estos diplomados que nosotros ofrecemos desde la Escuela de la Caridad. Muy bien, mientras van ustedes terminando y seguramente que tienen ahora espacio para seguir trabajando en la evaluación, al final sencillamente dar enviar y ahí van llegando. En este momento ya ahí tenemos 45 personas que ya contestaron la evaluación. Muy bien, excelente, gracias. Sí, creo que les dimos el tiempo suficiente para que lo puedan hacer, pero igual pueden seguir trabajando en este ejercicio. Muy bien, quisiera dejar como algunas cosas claras. Entonces, este viernes tendremos nuestra última clase, nuestra última sesión. Y tenemos un invitado muy especial. Monseñor Héctor Fabio Henao quiere estar con nosotros en la última clase. Entonces, va a ser un espacio interesantísimo porque seguramente que nos va a poner ese ABC de la doctrina social de la Iglesia en el hoy, en ese hoy que estamos viviendo. Y que vamos a escucharlo durante una hora y al final tendremos media hora para preguntarle. Yo necesito que dejemos la timidez, que abramos los micrófonos, nuestras cámaras y que le preguntemos. Lo tenemos ahí, va a estar con nosotros. Entonces es importantísimo que ustedes estén como preparados para esa sesión, que va a ser también una sesión de cierre. Vamos a cerrar con broche de oro, nada más y nada menos que como el señor Héctor Fabio. Y la semana que viene, los días lunes, miércoles y viernes vamos a tener las sustentaciones. Entonces también ahorita les voy a colgar el cronograma de sustentaciones, ¿sí? Es importante, cada día sustentan 7 grupos, ¿sí? Entonces el día martes 21, el día miércoles 22 y el día viernes 24. Los jurados del día lunes va a estar Wilmar Roldán y Nidia Zuluaga van a ser los jurados del día martes 21. El día miércoles 22 van a estar como jurados Emilsen Ramos y William Gallo, que también es parte de nuestro equipo de la escuela. Y el día viernes 24 va a estar William Gallo y el padre Enan, que van a ser nuestros jurados para evaluar estos trabajos finales. Como les decía, ya llega el tiempo de recoger la cosecha y de ver los frutos. Ya les decía que yo estoy feliz porque hoy escuché ese saborcito a doctrina social de la Iglesia en el discurso, en la participación de ustedes, y eso es clave. Eso quiere decir que aprendieron muchísimo. Lógico que tendremos que seguir profundizando, leyendo, pero es importante que ustedes empiecen a hablar de doctrina social de la Iglesia. Solo así se aprende. Solo así se aprende. Cuando ustedes empiezan a incluir en su discurso, ¿sí? Yo, por ejemplo, escuchaban hablar del bien común, ¿sí? Claro, de todo lo político, de lo social, de lo medioambiental, pero citando documentos. Y entonces creo que ya se siente uno tranquilo porque dicen, bueno, sí, aprendieron doctrina social de la Iglesia. ¿Qué es importante para estas sustentaciones? Entonces, deben estar todos, ¿sí? Deben estar todas las personas que hacen parte del equipo y los invito a que de una vez ensayen, preparen, reúnanse. Son 10 minutos en los cuales ustedes tienen que exponer sus ideas y decirnos, mira, este es nuestro trabajo final, esta es nuestra propuesta final, esto es lo que queremos hacer. Y entonces ojalá todos se preparen muy bien para este momento. Como es semana de cierre, no están obligados a estar todos, ¿sí? Por ejemplo, los que están obligados son, según cronograma, los grupos que están ahí programados, ¿sí? Sin embargo, dice el padre Johan, no, yo quiero entrar porque yo quiero ver qué propuestas hay, de pronto hay alguna propuesta interesante que me pueda iluminar para mi trabajo, para lo que yo hago, y además quiero ver cómo lo hacen, quiero ver cómo lo exponen los otros, cómo manejan esos 10 minutos, ¿cierto? Recomendaciones, no escojan a la persona más nerviosa, porque entonces los 10 minutos los perdieron, ¿sí? O la más calmada, porque entonces tampoco aprovecha los 10 minutos. Entonces, sí, en eso es mejor que hagan un ensayo, ¿sí? Que ustedes ensayen y pongan el cronómetro. Listo, arrancamos, 10 minutos, ¿sí? Y entre ustedes se corrigen, se ayudan,
para que esto pueda hacer. Recuerden que hasta este viernes 17 deben subir a Classroom tanto la presentación como las 15 hojitas donde está su trabajo. Lo deben hacer en PDF y lo deben hacer los coordinadores de cada grupo, ¿sí? No podemos que todo el mundo lo suba, no, solamente deben estar los 2 archivos y lo van a subir en PDF. Que tengo dudas, pregunten a alguien para que no se equivoquen y entonces no haya dificultades en que subieron el archivo que no era, en que se equivocaron, en que, ¿sí? Y nosotros, yo necesito tener ese material el viernes porque yo el material lo envío a los jurados este viernes en la noche, ¿sí? Tan pronto se cierre yo trasnocho, soy muy juicioso, y entonces o a la madrugada les está llegando a los jurados los trabajos de ustedes y las presentaciones, porque ellos a su vez llenan una ficha y esa ficha es la que traen para el día de la sustentación. Entonces es importante que ustedes lo tengan claro. Especificaciones para la presentación, yo les mandé un formato, ese es el formato que ustedes deben utilizar para las presentaciones, yo se los envío a los correos electrónicos de los coordinadores generales, ojalá los compartan con todos sus coordinadores, a su vez para que ellos puedan hacer sus presentaciones, ¿sí? Sigan las orientaciones, sigan las orientaciones. Yo fui muy claro al inicio hace 2 meses estamos haciendo este trabajo. Las orientaciones les llegaron a ustedes y entonces ustedes las van a seguir claritas esas especificaciones. ¿Listo? El orden de las presentaciones yo se los voy a publicar enseguida. ¿Sí? Enseguida les voy a publicar cuándo le toca a cada grupo y a qué hora. Ahí va a aparecer la hora y el nombre del grupo. Por ejemplo, el día martes 21 de 7:10 a 7:20 está el grupo Benedicto 16. ¿Sí? A las grupo número 2 de 7:25 a 7:35 Laudato Si. De 7:40 a 7:50 Papa Francisco. De 7:55 8:05 Fratelli Tutti. De 8:10 8:20 Gaudium et Spes grupo 1. 8:25 8:35 Gaudium et Spes grupo 2. 8:40 8:50 Gaudium et Spes grupo 3. ¿Sí? Ahí les estoy diciendo solamente el del día martes 21. Ahorita les publico los diferentes grupos. Sé que los miércoles no estábamos funcionando, pero es imposible, o sea, en 2 noches es imposible, entonces pedimos el favor a ustedes para que, por favor, quienes van a estar el día miércoles, que son los grupos Gaudium et Spes 4, 5 y 6, Pío X1 y 2, y Juan 23 y Pablo VI, para que nos acompañen ese día miércoles 22 a las 7 de la noche. Ah, bueno, eso es importantísimo. La sesión va a empezar a las 7 de la noche, de 7 a 9, muy puntuales, faltando 10 para las 7, les pido el favor ya estar ahí. Y obligatorio, los grupos que están en esa noche de sesión. Si hay alguno que quiere igual participar, yo igual le envío la invitación a todos. El que quiera entrar, entra y escucha, ¿sí? Ay, a mí me gustaría escuchar a Ana Paulina, a ver cuál es el tema de ellos, cómo exponen, o a Eliezer, o al padre Diógenes, o a, qué sé yo, a Alicia Carreazo, me gustaría escucharla. Entonces es importante que ustedes tengan eso claro. Bueno, solamente me basta decirles a todos muchas gracias por haber participado en esta noche, ejercicio muy, muy interesante y veo que van muy bien. Solo algo que pedirles y a los coordinadores especialmente, y es que, claro, miren, en este momento yo sé que se desconectaron muchos cuando salimos de los trabajos de grupos. Tenemos 135 personas. Sin embargo, hay una lista de 247 personas que están aspirando a recibir la certificación. Entonces, sí, como que, oiga, son 247 y están 135, ¿sí? O sea, sí, ¿me entienden? Yo creo que es más algo muy, muy de nuestra escuela de pedirles como que esa conciencia que hay, ¿no? Me escribe una señora, Miguel, me estoy sintiendo enfermita, pero aquí me voy a conectar. Ese testimonio tan bonito de ver que a pesar de todas las dificultades y de sentirse enfermita, siente la responsabilidad de conectarse y de estar con nosotros. Entonces, a todos muchísimas gracias. Les pido por favor encender sus cámaras para que hagamos eh, nuestra actividad final. Encendemos cámaras, por favor. Eso, muy bien, muchas gracias. Qué maravilla. Muy bien, gracias. No me va a encender. Qué maravilla, muy bien. Gracias. Viviana Patricia. Viviana Patricia, por favor, prende su micrófono.
Buenas noches. Viviana ¿Me Patricia, escucha? ¿desde dónde nos habla? Desde Santa Bárbara, Antioquia, diócesis de Caldas. Ah, qué maravilla. Listo, Viviana, por favor, regálanos una oración para ir a descansar. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por esta noche maravillosa en la que nos ha permitido enriquecernos los unos a otros con los conocimientos que tan generosamente Él ha provisionado en nuestras vidas. Démosle gracias por todos y cada uno de los hermanos nuestros que aportan a nuestra construcción personal, por los profes que en la noche de hoy han querido también compartir toda su experiencia en este caminar de construcción del bien común. Démosle gracias a Dios porque nos regala el don de la vida y a través de ella también permite que nosotros podamos llegar a tantas personas que tienen las esperanzas puestas en nosotros. Vamos a pedirle que nos conceda una noche de descanso y que también el día de mañana reactive nuestras energías para seguir trabajando incansablemente por la solidaridad, por el amor a los demás, por la búsqueda de un mundo mejor y con mayores esperanzas de justicia social, de esa paz tan anhelada, pero no como un ideal, sino como ese sentido que nos da la existencia en esas localidades donde podemos hacer transformaciones, desde esas acciones que podemos hacer desde la familia, desde nuestros sitios de trabajo, desde nuestras parroquias, desde nuestras comunidades. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Espíritu Hijo, Santo, iluminados y santifícanos. En el nombre del en Padre, nombre del del Hijo. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, es que tengo la imagen congelada, entonces no sabía. Le pasó algo a Viviana. Viviana, muchas gracias. A todos mil y mil gracias. Hay una última pregunta. Bueno, si tienen preguntas, no duden en llamarme, pero no ahorita, ni a las 11 de la noche, ni para las 12. Igual ahí estoy, igual ahí estoy. Pero si hay preguntas mañana en el día, con mucho gusto. Sí, pueden exponer cuántas personas, una o dos, escójanlas. Por eso les estoy diciendo, ensayen, a ver a quién le va mejor, ¿sí? Para que no lleguen, porque imagine todo ese tiempo que han gastado ustedes haciendo un trabajo y que alguien pase y por su timidez o qué sé yo, porque le dieron nervios, entonces, no, van a escoger ustedes las dos, pueden dos personas o una sola persona, como ustedes quieran. Bueno, bendiciones a todos, muchísimas gracias, espero que Gracias. nos sigan acompañando. Emilsen, nuevamente, muchas gracias por su trabajo en el día de hoy, por acompañarnos. Muchas enseñanzas, muchos aprendizajes, pero bueno, ya llegó el momento de que nos vamos a callar nosotros y los vamos a escuchar. Eso va a ser maravilloso. Calladitos escuchando y al final tenga, ¿no es cierto? No, mentiras, mentiras. Seguramente que van a ser solamente alabanza, va a decir qué maravilla, mejor dicho. Estoy feliz de escuchar a esta gente y mejor dicho, ya 5, ya tienen el 5. ¿Listo? Hay que trabajarle a ese 5, entonces que se lo ganen muy bien, trabajen el fin de semana y bueno, espero que todo les funcione. Nos vemos el viernes muy puntuales, por favor, inviten a las personas a que los acompañen, pasen un momento muy bonito de cierre de nuestras clases. Bendiciones para todos, yo no me quisiera ir, pero bueno, ya me están diciendo que ya, por favor, cerramos. Michael, muchas gracias, estamos en sus manos. Rosita, muchas gracias. Marceta, como siempre, muchas gracias por su colaboración. Emilsen, a todos, muchas gracias. Feliz noche, chao. Muchas gracias, buenas noches, Descansen. muy bien. Chao, buenas noches. Muy buenas noches.